Hola, mi nombre es Sandra Ganchoso y a continuación el tema a tratar es búsqueda y análisis del manual de salud mental del MSP. Bien, a continuación lo primero que vamos a tratar es ¿qué es la salud mental? Bien, pues esta se dice que es un poco complicado de definir, pues ya que hay distintas escuelas psicológicas que tienen tantas opiniones diferentes sobre este tema. Sin embargo, algunos autores han sintetizado los factores que son más importantes para su definición. Ya, entonces, la salud mental se va a definir como un estado de bienestar en el cual el individuo va a poder afrontar las dificultades normales de la vida. También va a ser consciente de sus propias capacidades y esta también puede puede trabajar de forma productiva. Y además, pues este también va a ser capaz de hacer una contribución a su comunidad. Em, Antes de continuar, pues algunos autores mencionan también que para considerar que una persona es mentalmente sana, debe querer vivir, debe contar con una salud biológica adecuada, debe poseer una escala de valores, debe demostrar una independencia personal y una madurez que le permita enfrentar sus conflictos internos e interpersonales. También este debe desempeñar de manera adecuada sus obligaciones sociales eh, al punto que presente una satisfacción y no un deber. Bien, también debe adaptarse adecuadamente en su medio social con una razonable tolerancia hacia quienes lo conforman. También debe lograr una participación enriquecedora en lo personal y no prejuiciosa en sus relaciones con los demás. Bien, eh, ya está la siguiente diapositiva. Bueno, otro de los conceptos que vamos a tratar es la depresión en lo que es en su definición. Bien, la depresión o sea, es un trastorno mental frecuente que se va a caracterizar por la presencia de tristeza o placer, sentimientos de culpa, eh, falta de autoestima, pérdidas de apetito, también incluso conlleva también a lo que es obsesión por la comida, sensación de cansancio y falta de concentración. Ya. Algunos síntomas de la depresión, pues aquí vamos a tener algunos. Pérdida importante de peso sin hacer este régimen, o también tenemos el aumento de peso, o sea, en este caso se podrían dar las dos situaciones. También tenemos los sentimientos de inutilidad o sentimientos de culpa excesivos o inapropiados. Tenemos insomnio o hipersomnia, tenemos disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión. Bien, la siguiente. Ya. Dentro de esto, aquí tenemos, además, también a tratar la depresión, que viene siendo un fenómeno universal, pues esta es una entidad clínica muy frecuente. Se dice que se calcula de un 3 a 5% de la población que la presenta. De ser así, de 120 a 150 millones de personas sufren este padecimiento desde el punto de vista médico. Bien, se ha de diferenciar la depresión de la sensación de la infelicidad, el abatimiento, la desmoralización. Incluso el desánimo. Aquí tenemos la clasificación de los estados depresivos.
en los libros de la materia, pues se han encontrado múltiples clasificaciones clínicas. Entonces, aquí vamos a ver algunos. Bien, depresión severa, pues esta se trata de una depresión donde la cantidad de síntomas es mayor y sus consecuencias negativas se hacen más que evidentes. Y se caracteriza por una pérdida total de interés por la vida, por pensamientos frecuentes de suicidio y por la desaparición de las fuerzas físicas. Bien, también tenemos la otra clasificación que viene siendo la depresión moderada. Pues esta es que su intensidad va ganando fuerza respecto a la depresión leve, ya que esta forma que ya se empieza a paralizar un tanto la vida diaria de la persona enferma. Esto tiene síntomas como dolores musculares, motivo de baja laboral, la dificultad para concentrarse que puede hacer del trabajo diario, o sea, un auténtico infierno, es decir, que la persona es como que no se va a sentir a gusto en el trabajo, no va a querer incluso ir a trabajar y solamente va a sentir estrés y estrés y estrés. Y también se da lo que es la baja autoestima. Bien, luego tenemos lo que es la depresión leve. Pues aquí esta va a estar caracterizada porque los síntomas se presentan, o sea, que se van a presentar aquí son la tristeza, cierta apatía, falta de autoestima, cansancio, falta de interés y desilusión, pero de una forma, se puede decir, no tan grave, o sea, de una forma disminuida, suave, que no va a afectar nuestra vida cotidiana o que no va a afectar a nuestras actividades diarias. Bien, algunos llaman distimia y no debe tomarse a la ligera, ya que en muchos casos va a conducir una depresión crónica. Es decir, que si una persona tiene una depresión leve, ya es, o sea, no porque tenga una depresión leve se debe pasar por desapercibido, sino que más bien esta debe ser como que tratada a tiempo, porque esta va a conducir posteriormente a las otras depresiones que ya son un poco más complicadas. Ya, siguiente. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre trastornos depresivos en la práctica diaria. En sí, la agnanesis. La agnanesis en sí es una parte de la historia, es decir, es una información que se va a recolectar por profesionales de salud mediante lo que es un interrogatorio al paciente. Y este en sí va a comprender unas preguntas muy específicas para saber cuáles son sus síntomas, sus antecedentes, de médicos personales y también de familiares muy importantes. En esto se va a tomar en cuenta dos aspectos, los antecedentes familiares y los antecedentes personales. En los antecedentes familiares, de preferencia, son depresivos mayores, es decir, de familiares de primer grado, como padres, hermanos, hijos. Y en esto se tomará en cuenta que hay una incidencia del 15 al 20% de los familiares de primer grado. En los antecedentes personales en sí, esto vienen a ser los rasgos de la personalidad premorbida. Y esto es para contribuir en sí a una reactividad depresiva. Es decir, esta es una forma de comunicación más o menos constante a lo largo de la vida. Siguiente, por favor. En esta también tenemos los trastornos de ansiedad. En esta vamos a hablar los trastornos de ansiedad y angustia, pues que esto en sí tiene una gran importancia epidemiológica, dada su alta prevalencia. Hecho que ha sido demostrado en sí en varios estudios. Uno de estos estudios dice que la incidencia y la prevalencia de las enfermedades van apareciendo como si fuesen trastornos menos frecuentes de lo que en realidad son.
En sí, aquí el médico de atención primaria en lo que es la salud tiene que estar capacitado para identificar lo que es precozmente y diferenciar en sí ciertas condiciones patológicas que tratan eficazmente estos trastornos, pues lo cual va a contribuir en sí en la práctica diaria de lo que es el paciente, ya sea esta va a ser integral y muy eficaz. En esta tenemos que también, hoy en día es un poco difícil diferenciar a muchas personas lo que es la ansiedad normal y la ansiedad patológica. Pues hay en sí un criterio que se puede diferenciar la normal y la patológica. Pues la normal no siempre es fácil de diferenciar que la patológica, pues la normal es más bien pasajera y siempre relacionada con un hecho identificable. En esta puede ser un estímulo, una respuesta que ocasiona el desempeño social y laboral. En la ansiedad patológica en sí se va a caracterizar por todo lo contrario, es decir, que una persona vive de un sufrimiento intenso. También tenemos que la ansiedad es entendida en sí como un sentimiento o un estado emocional displacentero más difuso y menos relacionado con un hecho reconocible y que se acompaña en síntomas neurovegetativos. Es decir, aquí la ansiedad, en sí los puntos clave de esto es que la ansiedad la vamos a diferenciar ya que esta se va a caracterizar en sí como una opresión que nosotros vamos a tener en la garganta, en el pecho y en cambio en la en me confundí, disculpe. En la angustia en sí, nosotros vamos a ver que esta se viene a manifestar en sí con una opresión en la garganta y en el pecho. Y en sí la ansiedad se viene a manifestar en sí como un fenómeno respiratorio, como un sobresalto que nosotros vamos a tener. Siguiente, por favor. La fobia social. Primero nosotros tenemos que tener en cuenta qué es fobia. La fobia viene a ser un temor irracional y va a ser persistente. En sí, esta es una respuesta emocional que nosotros tenemos hacia una amenaza externa. Un ejemplo aquí sería de nosotros tenerle miedo a un animal agresivo o que nosotros le demos ese significado. En sí, la fobia social es un trastorno muy frecuente y estas son muchas veces subestimadas, ya que muchos pacientes, familiares y aún médicos catalogan aquellos casos como manifestaciones normales de timidez, cuando no es así. En sí, la fobia social es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un temor persistente, irracional, en tener un desempeño de ansiedad en sí que se va a caracterizar en sí como es un temor de sentirse humillado, avergonzado y en ridículo. Algunas personas van a desarrollar lo que es esta fobia social como un síntoma de práctica en la transición social y no solo en casos específicos como intervenir en grupos de personas. En sí, hay criterios diagnósticos de la fobia social. En esto tenemos que el miedo a ser avergonzado, humillado o a caer en ridículo cuando se presentan ante otras personas. También cuando la persona se reconoce que el miedo es excesivo y a veces irracional. Otra es que evitar situaciones sociales que se le pueden desencadenar el temor, el desempeño que interfiere en el sentimiento cotidiano de las personas y el trastorno que no debe ser a consumo de alguna sustancia o enfermedad médica. Y en sí esto es lo que tiene que ver con la fobia social. Gracias.